¿Cómo medimos las ventajas competitivas? Una pregunta que vale su peso en oro. Hoy en el canal vamos a verlo. Esta es una de las preguntas que ha marcado mi trayectoria profesional dentro del mundo de la inversión, porque siempre había visto que todo el mundo describía las ventajas competitivas y te hablaban del efecto red de Meta o te hablaban de cómo Microsoft pues tiene una diversificación de producto tal y está metido en el crecimiento inorgánico a través de la compra de muchas compañías, o te hablan por ejemplo de que Google pues tiene un alto retorno sobre el capital invertido porque es un negocio, porque no sé qué. Todo esto está muy bien y creo que esto no es un valor diferencial el saber describir las ventajas competitivas. Creo que el reto está en medirlas. Porque si conseguimos medirlas, podemos crear modelos financieros donde esa medición se incorpore en el modelo y podemos mejorar nuestro análisis de riesgo y superar lo que yo vengo despotricando en el canal desde hace ya bastantes vídeos, la típica beta que utilizamos los inversores para medir el riesgo. El riesgo no es la volatilidad de los últimos 5 años cogiendo una muestra mensual y mirando la correlación con el mercado. El riesgo para mí es que el negocio se vaya a pique, que no tenga ventajas competitivas y que lo pueda perder todo. Ese es el riesgo para mí. Con lo cual, las empresas con grandes ventajas competitivas como Nvidia, por ejemplo, si vais a Yahoo Finance, haced el experimento, iros a Yahoo Finance, os vais a la parte de estadísticos o la parte de perfil, ahora no recuerdo dónde está exactamente, mirad la beta de Nvidia. Veréis un número muy alto, veréis un 1,4, un 1,6. O sea, eso te viene a decir, muy así a lo bruto, de que Nvidia tiene un 60% más de riesgo que el S&P 500. Y yo, sinceramente, el día de mañana, si se acaba el mundo, bueno, se acaba el mundo, me dará un poco igual todo, pero si vienen mal dadas, pues yo me siento más cómodo si compro a un buen precio en Nvidia que no en la empresa promedio del S&P 500. O sea, para mí la beta del S&P de Nvidia debería ser pues un 0,8, un 0,9, un 0,75 incluso, a la hora de incluir en el modelo. Por eso, desde mi experiencia profesional, me parece una burrada cuando analistas simplones cogen la beta como la volatilidad, ¿no? o la correlación con el mercado. No sé, creo que responde a intereses que van más ligados a managers de fondos de inversión que están muy preocupados por el bonus de diciembre, con lo cual no les interesan las compañías, las cuales pueden ser muy volátiles o más volátiles que el mercado, porque puede causar distorsiones en su bonus de diciembre, que no en inversores a largo plazo, ¿vale? Y dicho esto, vamos a entrar a cómo medimos exactamente las ventajas competitivas, que es la pregunta de oro para poder decir cosas como, por ejemplo, lo que he dicho sobre Nvidia. ¿De acuerdo? Vamos allá. Entonces, sobre el tema de las ventajas competitivas, dos gráficos que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Por un lado tenemos el margen operativo, ¿vale? El profit margin de las empresas del S&P 500. A excepción de algunos años concretos como el 2008 o la época COVID, podemos ver cómo hay un nivel realmente constante en estos márgenes, ¿no? Por otro lado, S&P 500 con el retorno sobre el capital invertido. En promedio podéis ver aquí cómo hay diferentes maneras de medirlo, pero en general estamos oscilando en torno a esto, en torno al 8%, 9%, los números van por ahí, ¿no? O sea, entre el 8 y el 13 estaremos por el retorno sobre el capital invertido promedio del S&P 500. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque para mí, y seguidme en este argumentario, la ventaja competitiva, una ventaja solo la puedes tener sobre algo. Yo tengo una ventaja con respecto a alguien si estoy en una carrera y voy por delante una distancia, y esa ventaja se puede medir y es la distancia por la que estoy por delante con mi coche, ¿no? Entonces, por la misma regla, cuando hablemos de ventajas competitivas solo tiene sentido si nos comparamos con algo. Entonces yo voy a coger como comparativa el promedio del mercado, ¿de acuerdo? Lo que pasa, vamos a continuar aquí, exacto, lo que pasa es que el promedio de mercado es volátil, con lo cual esa ventaja yo no puedo ahora coger aquí un 8%, porque lo que me interesa a mí es qué margen estoy sacando yo cuando el mercado ha caído a niveles, por ejemplo, del 2008. Si yo estoy sacando un 10 cuando el mercado ha caído a un 0, ostras, eso es la ventaja competitiva. También hay caída, pero sigo manteniendo la distancia. Y luego hay otra cuestión, que es que
Yo que esa ventaja competitiva se dé un año puntual porque suene la gaita, pues está muy bien, pero no es lo interesante. Como inversores deberíamos buscar empresas que la ventaja competitiva sea mantenida en el tiempo. Me gusta mucho poner el ejemplo de Google, una lástima que no tenga el gráfico aquí, pero podéis entrar en app.systematicvalueinvesting.com y buscarlo por vosotros mismos, que podéis mostrar el ROIC con el promedio del mercado. Pues ahí justamente se ve el caso de Google y cómo Google desde su creación, o al menos desde su salida a bolsa, que tenemos datos fáciles para poder trabajar, cómo tenía un retorno sobre el capital invertido en torno al 20% y del 20% baja. Y aquí antes estamos hablando de que el ROIC del mercado pues está ahí entre el 3 y el 12%. O sea, esa diferencia, que no es un 10%, sino que es como la diferencia de 10 puntos porcentuales, esa diferencia mantenida en el tiempo a mí me da la información de eso, de un, podemos decir, como un área de ventaja competitiva, por así decirlo, pero que tú mantengas esa distancia durante 10 años me dice más que no si eres, como lo comentamos en el canal, la empresa de los Rumbas y Robot, y tienes 2 años buenos y luego Samsung te destruye a nivel de producto. Y entonces tienes un MOAT, pues bueno, lo has tenido muy chiquitito, has tenido un MOAT de la distancia que has tenido esos años, pero ahí se queda. Esta es la idea, ¿no? Entonces, si nosotros podemos detectar las variables que constituyen esas ventajas competitivas, podremos crear este indicador relativo que nos permita medir las ventajas competitivas. Y aparte, lo deberemos hacer no solo considerando lo que es hoy, sino lo que ha sido históricamente. Y si tenemos la información, también, ¿por qué no utilizar lo que los analistas o el manager o nosotros, a través de análisis de KPIs, miraos el vídeo del crecimiento, de cómo estiman el crecimiento con modelos de Machine Learning, lo que nosotros creemos que va a crecer a futuro, porque esto nos dará como la ventaja que nosotros creemos que tendrá a futuro con el mercado. Si tenemos los datos de cuánto van a crecer cada una de las empresas individualmente del S&P500, tenemos el dato de cuál es la estimación del S&P500 a largo plazo, que lo podéis buscar en app.systematicvalueinvesting, buscando S&P500 en el buscador ahí. Os saldrá la valoración agregada del S&P500, que es un dato realmente interesante. Pues si tenemos la valoración agregada del S&P500 a futuro y lo que los analistas creen que va a crecer Google a futuro, ostras, podemos saber las ventajas competitivas que el mercado está viendo en Google a futuro. Esa es la gracia de crear estos indicadores. ¿De acuerdo? Entonces, dejadme mostraros muy rápidamente pantallazos de justamente diferentes variables que podrían ayudarnos a entender estas ventajas competitivas. Por ejemplo, aquí por un lado he puesto el crecimiento anual de los EPS en los últimos 5 años. Sí, con app.systematicvalueinvesting podéis llegar a pedir este tipo de cosas. Bueno, como veis es horroroso, pero porque a lo mejor estamos yendo de números positivos a negativos, de negativos a positivos, y todo esto va bailando y bueno, pues cuando haces el crecimiento compuesto, pues queda feo. Pero podéis ver que lo que aparece aquí al final, porque creo que esta tabla está ordenada por eso, pues bueno, son compañías, como veis, Etsy, Norwegian Cruises, ¿vale? Tenemos compañías muy cíclicas con pocas ventajas competitivas, ¿no? En relación al promedio del S&P500. No son negocios malos, pero están por debajo de la media del S&P500. En cuanto a los, por ejemplo, margen EBIT, pues lo que podéis ver aquí. Este pantallazo seguramente fue de un momento donde Carnival Corporation pues estaba pasando un mal momento y tenía pérdidas, ¿no? Época post-COVID. Margen neto, pues lo que podéis ver aquí, y el retorno sobre el capital invertido de estos negocios. Pues bueno, Bio-Rad tiene un margen superior, pero bueno, parece que a lo mejor ha pasado de pérdidas a beneficios y es por eso que aquí nos está costando medirlo bien. Vamos ahora a las compañías tech del S&P500, que ya sabéis que mis industrias preferidas para invertir son las tech, las financieras y por supuesto las fintech, que combinan lo mejor de los dos mundos. Innovación tecnológica con las protecciones que tienen el sector financiero, o sea, me encantan. Entonces, podéis ver aquí que misma radiografía, pues la peli cambia un montón. Márgenes mucho más superiores, margen neto mucho más superior, retorno sobre el capital invertido bastante alto, o sea, es una absoluta maravilla. Si nos llevamos al sector financiero, pues vemos pues una imagen realmente un poco diferente, sobre todo con retorno sobre el capital invertido. Aquí no es tan buen indicador en el sector financiero, sería mejor utilizar el ROE como indicador de rentabilidad del negocio, márgenes netos, aquí pueden tener sentido. Margen EBIT no tiene mucho sentido mirarlo desde margen EBIT, y crecimiento de los EPS sí que lo tiene bastante, ¿no? Pero igualmente, si lo miramos fríamente por crecimiento de EPS, pues sí, la evolución es bastante positiva, ¿no? Si nos vamos al fintech, que son las que me encantan, pues bueno, podéis ver aquí que es lo mejor de los dos mundos.
altos ROICs, altos márgenes netos, altos márgenes EBIT y crecimientos de los EPS elevados. A excepción de la que podéis ver ahí abajo, que es Lending Club Corporation, que es una fintech fallida, podríamos decir. Y finalmente, vamos ahora con nuestro indicador de ventajas competitivas del mercado del SP500, el MOAT SP500, que podéis ver justamente aquí. Como podéis ver, la primera que aparece, Nvidia. Aparece la primera, o sea, y le está sacando una distancia de 30%, no es un porcentaje, o sea, lo que estoy diciendo no es un 30% con respecto, si el ROIC promedio del mercado es un 10, que aquí Nvidia tiene un 13 habitualmente, no estoy diciendo eso, sino lo que estoy diciendo es que si el mercado da 10, Nvidia nos está dando 40, ¿vale? O sea, es una diferencia, no es porcentual. Pero podéis ver que es que las compañías que nos aparecen al principio, bueno, vamos, son súper interesantes y sé que muchos de vosotros, después de ver este vídeo, os pondréis a investigar. Por ejemplo, Lululemon, muy interesante, Vertex Pharmaceutical, increíble también como negocio. Negocios muy, muy buenos, que no os engañaré, cuesta encontrarlos a precio. Pero como veis, es un indicador que funciona pues realmente bien. Y hemos hecho bastantes estudios de backtesting y estamos desarrollando una herramienta de backtesting en la plataforma, que en breves la veremos disponible, para justamente que vosotros podáis demostrar cómo históricamente, a mano vosotros, desde la plataforma, utilizar el MOA de SP500 da una verdadera ventaja a la hora de batir al mercado o sacar mejores resultados que el mercado. Y no es nada descabellado, porque al final, si a nivel de mercado lo que tenemos es una nube de puntos como esta, donde no se ve mucho, pero en el eje horizontal he puesto el MOAT SP500, este indicador que hemos estado discutiendo, y en el eje vertical he puesto el retorno esperado sobre la inversión. Que por cierto, esto que parece tan potente, esto no es algo que tengamos aquí escondido en Baboon. Entrad en la plataforma y vosotros mismos crearos una watchlist, poniendo gspc.indx, que os aparezca el SP500, y probadlo por vosotros mismos. O sea, podéis, y lo chulo, si lo hacéis desde la plataforma, es que podréis pasar el cursor por encima y os saldrán las compañías. Por ejemplo, lo digo de memoria, pero esta de aquí que veis, esta es Nvidia, que combina, pues esto, un MOAT SP500 brutal con un retorno esperado de la acción también muy elevado. Todo y que ya sabéis que aquí los analistas, en mi opinión, se están pasando un poco de optimistas, ¿eh? Tenéis vídeos donde lo explico, pero bueno, solo para que no os volváis locos y vayáis a comprar Nvidia después de ver este vídeo, porque esto de asesoría financiera tiene 0. Tenéis que hacer los deberes y entender bien las tesis de inversión por vuestra cuenta. Pero mirad lo chulo que es y lo bonito y lo práctico que es mirar el mercado desde estas dos dimensiones, de, ostras, ¿cuál es el retorno potencial si invierto? A la vez que miro la parte de la calidad y las ventajas competitivas. Y claro, el cuadrante que yo veo que es más molón, y es por eso que hemos creado Systematic Value Investing y estamos tan obsesionados en coger un ETF, hacer estos diagramas y quedarnos solo con lo mejor del ETF, es porque de todo esto ya os digo yo que no paramos de hacer backtestings internamente y siempre que pillamos este segmento de aquí, pues bueno, pues los resultados salen mucho mejor que si compramos todo esto. Simplemente. Y las empresas que están aquí, ostras, la verdad que como motor de ideas para vosotros es de lo más recomendable. Y si quieres ver a nuestros algoritmos en acción, no olvides suscribirte a la newsletter del Systematic Value Investing, el algoritmo que busca sistemáticamente batir al mercado americano. Hemos visto cómo el valor que tiene medir las ventajas competitivas lo encontramos en que podemos crear gráficos como este. Y ostras, es que facilitamos mucho el trabajo, porque gracias a esto podemos decir que Nvidia tiene más ventajas competitivas que Google y podemos prestar más atención a cuando Nvidia se pone barata, si algún día se pone barata, crucemos los dedos, que por ejemplo estar perdiendo el tiempo en Carnival Corporation, ¿no? Cuando se tiene que poner muy muy barata para que nosotros prestemos atención a una empresa que lo está haciendo peor que el SP500. Así que nada, vamos a dejarlo aquí por hoy. Entrad en la plataforma y jugad vosotros mismos. Al final, lo bueno que tiene App.Systematic Value Investing es que tenemos, por un lado, el Systematic haciendo la operativa en la newsletter y por otro, que podéis entrar en la plataforma y por vosotros mismos podéis verlo con vuestros propios ojos. Así que nada, un saludo y hasta el próximo vídeo. Chao.